Era el 13 de julio de 1998. Le quiero decir que mis encuestas siguen dándome 3% más. Álvaro Noboa aún no aceptaba su primera derrota a la presidencia de la República del Ecuador, mientras Mahuad ya se hacía presidente. Pero ese 10 de agosto de 1998 en Ecuador no solo hubo nuevo gobierno, también rigió la nueva constitución. A un mes de sus funciones, el nuevo primer mandatario, preparado en Harvard para gobernar, devaluó el sucre en un 15%, acogió las exigencias del Fondo Monetario Internacional e incrementó las tarifas eléctricas, de combustible y gas. En el 98 se cede también al gobierno estadounidense la central de la base de Manta. La firma de la paz con Perú, de la que el presidente se ocupó personalmente, trajo cierta calma. Estamos ganando la paz. El acuerdo se selló el 26 de octubre de 1998 en Brasilia con esta imagen. Mahuad entregándole una cantimplora a Fujimori. Quizá pensando que por este momento de la historia iban a ser recordados, sin saber el complicado destino político que tendrían ambos. En el 98, el Congreso aprobó la Ley de Reordenamiento en materia económica, que dio vida a la Agencia de Garantías de Depósitos, para salvar al sistema bancario. Es decir, para que, como pasó, el Estado se haga cargo de la deuda de la banca. Finalmente, el 8 de marzo de 1998 llegó el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que Mahuad no cumplió. Por 5 días cerraron los bancos. Fueron intervenidos 11 establecimientos. Se congelaron los depósitos de más de 2 millones de sucres por un año. El 70% de los bancos cerró. La desesperación se apoderó de familias enteras en Ecuador, donde incluso hubo suicidios. El Estado comenzó también a controlar a Filambanco, mientras los hermanos William y Roberto Isaías, hoy prófugos, huyeron del país. Fernando Aspiazu, gerente propietario del Banco del Progreso, fue acusado de peculado y detenido, pero no en silencio. ¿Qué pasó con los aportes que entregó el señor Fernando Aspiazu para la campaña que llevó a la presidencia al doctor Yamil Mahuad? Mientras las protestas, gritos y lágrimas no paraban, más de 3 millones de ecuatorianos comenzó a hacer maletas. Se da la mayor ola migratoria del país. Y sus remesas se convierten en el segundo rubro de ingresos en Ecuador. Que entiendan un poco por qué algunas decisiones como las que yo tomé eran necesarias para el país. Estas declaraciones las dio Mahuad 5 años después de ser derrocado. ¿Fue Mahuad el causante de la crisis o fue Mahuad la persona que manejó la crisis? Esa pregunta para mí es fundamental. Roberto Isurieta, quien fue su director de comunicación, no cree que es justo recordarlo como el responsable de la crisis. En un movimiento desesperado, Mahuad llama a la dolarización el 9 de enero del 2000. El cambio fue drástico y el costo de conversión injusto para quienes tenían sus depósitos en sucres. $1 equivalía a 25.000 sucres en ese entonces. Pero sus cálculos ya no alcanzaron. ¡Sigue el paro, señor periodista! Esta imagen de militares dando paso a los indígenas para que se tomen el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno demostró que ya no había vuelta atrás. Yamil Mahuad, el 21 de enero del 2000, pasó a la lista de presidentes derrocados en Ecuador. Y sube el autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional con Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas, presidente de la CONAIE. Un presidente derrocado no abandona el cargo, simple y llanamente porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. Y fue el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, quien fue a decirle la clásica frase al presidente Yamil Mahuad: las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo, señor presidente Yamil Mahuad. Y en ese momento se cayó el presidente Yamil Mahuad, no fuimos nosotros. Esa noche hay triunvirato en Ecuador, pero después, el vicepresidente Gustavo Noboa asume el cargo. Hoy, 19 años después, Noboa niega haber sido un vicepresidente conspirador. Se declara inocente también del feriado bancario y de la dolarización. Yo me sentí lastimado, pero agradecí a Dios no haber conocido nada. ¿Sabe por qué? Porque no fui cómplice. Y esa es
mi felicidad más grande. Sin embargo, mantuvo las medidas económicas de Maguad. Gustavo Noboa logró la renegociación de la deuda externa, pero aumentó las tarifas de transporte público. Se hablaba incluso de un aumento del IVA que finalmente no se dio. La presión por parte de movimientos indígenas fue más fuerte. Gustavo Noboa también intentó privatizar las compañías telefónicas y eléctricas, pero pese a la presión económica y por la presión social, esto no se dio. Hoy se alegra, ¿por qué? Porque si no, hubieran dicho que eso había sido inmoral y yo estuviera capaz en la cárcel. Pero la historia de Gustavo Noboa no se cerró cuando dejó de ser presidente. Solo 6 meses después, estaba pidiendo asilo a República Dominicana. Fue acusado del pago ilegal de $48 millones de bonos globales de deuda externa del año 2000. En enero del 2013, Ecuador tiene ya nuevo presidente. Lucio Gutiérrez llega al poder con el apoyo de movimientos de izquierdas e indígenas, pero pronto observan ciertas contradicciones. Hace un pacto con el Partido Social Cristiano y firmó una carta de intención con el FMI. Hubo también aumento en el precio de los combustibles. En diciembre del 2004, convocó a una sesión del Congreso para renovar la Corte Suprema. Todos los magistrados fueron destituidos. Ya en el 2005, Guillermo Castro Dájer y su Pichicorte anularon los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic. Abdalá vuelve a su patria. El retorno de Bucaram, los ofrecimientos incumplidos, además de las contradicciones de su gobierno, cultivaron aún más a un movimiento ciudadano que apareció en abril de 2004. Eso es lo que hacen estos forajidos. La multitud hace su reunión. Son los forajidos. Pero el pueblo se ha aprendido, porque yo soy... Y se convierte en el primer movimiento ciudadano del país, que por primera vez no está encabezado por movimientos indígenas o de grupos militares. Y en medio de la multitud también se divisó por primera vez a Rafael Correa. Declarar. Pero respaldado aún por las Fuerzas Armadas, Lucio Gutiérrez declaró estado de excepción. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Bucaram debe volver al exilio a Panamá, pero nuevamente la suerte estaba echada. El 20 de abril del 2005 las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo y queda registrada su ida de Carondelet. Se va Gutiérrez. Se va Lucio Gutiérrez, señores. Gutiérrez sale por los techos a bordo de un helicóptero del ejército. Mientras, en Ciespal, el Congreso Nacional comenzaba a escribir la otra parte de la historia. Dayana Monroy, 24 horas.